Juan Domingo Perón. ¡Qué grande! Bueno, hay palabras que encierran muchas cosas, ¿no? Vamos. Mira lo que encontré. ¿Qué es esto? Un electrocardiograma. ¿Qué es de Perón? Sí. Y esto es realmente impresionante, mira. ¿Qué es? El último latido de Perón. Bueno, es fuerte, está bien. Tenemos para arrancar. ¿Cuál es el diagnóstico para llegar a esto? Infarto agudo de miocardio. Llegó el doctor. Lo voy a buscar. Dale. Tranquilo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Vení! ¡Al piso! Hagan algo, por favor. Si lo sacaste, hago con él. Ya está. Ya está. ¡Intente! Ya está. Ya está. Ese fue el famoso avión negro. ¿Por qué el avión negro? Bueno, pues se suponía que Perón iba a llegar de noche, de incógnito, ¿no? Como misterio. O sea, recordemos que Perón no podía volver durante muchísimos No, y años. además la situación era insostenible. Cuando Era tremenda. Estaba por venir, que viene, que no viene. Que Perón estaba como eligiendo y decidiendo quién eran enemigos, quién eran amigos, adversarios, planteando un poco cómo hacer para gobernar en esa Argentina tan complicada. Y ahí también lo que hay que relacionar, digamos, es lo que es la historia argentina, los hechos de Ezeiza, el evento de Ezeiza, considerado desde la historia clínica, también fue un evento cardiológico, porque el paciente ahí ya tenía síntomas. Está claro que tuvo por lo menos 4 eventos en la vida que se relacionaba la historia personal de él con la historia clínica. Uno era el vuelo anterior del charter de Alitalia. Antes de eso tuvo un infarto en la cara de abajo del corazón. Después en Ezeiza tuvo el segundo evento, porque días después iba a tener una complicación en la historia clínica. Perón mirando al país, la gran convocatoria, la masacre que se produce, ¿no? Desde el palco, tiroteando a las columnas de la izquierda, y el pueblo esperando un discurso de conciliación nacional que nunca se va a producir, ¿cierto? Lo que habíamos traído a Perón era la izquierda, Montonero significativamente en lo militar. Sí, efectivamente. Y la derecha copó el palco y quiso privar de ese privilegio a Montonero. Claro, Sinden, Norma Kennedy, bueno, la gente que manejó el acto, mucha gente muy cercana a López Rega, la derecha peronista. Una masacre. Una masacre, sin dudas. Cuando de una gran columna de Montonero se quiso poner delante del palco con un cartel inmenso, bueno, ahí empezó la balacera para impedir eso, ¿no? Hay una continuidad de masacres. El 16 de junio del 55, Ezeiza. Exactamente, entre otras. Y después la gran masacre de 76-83 del genocidio de Videla. Efectivamente, hay varios hitos en esas masacres. ¿Hubo planes para matar a Perón? No se pudieron confirmar nunca esos planes en ese momento, pero lo cierto es que los incidentes fueron tan graves que Perón tiene que aterrizar en Morón, y ahí habla el presidente en ejercicio, Héctor Cámpora, que dice que que Perón está perfectamente bien. Bueno, lo que decía Cámpora, Gerardo, era cierto, es decir, físicamente lo veía entero, lo veía bien, pero en realidad ya estaban sucediendo cosas. Ya tenía taquicardia, había factores proinflamatorios en la sangre que condicionaron lo que iba a suceder apenas 6 días después, porque el 26 de junio a la madrugada en Gaspar Campos empieza con dolor de pecho, se tiene que levantar, empieza a tener falta de aire, tiene que abrir la ventana para poder respirar, y en ese momento lo que estaba teniendo, que se diagnostica horas después, es su segundo infarto cardíaco, esta vez de la cara anterior del corazón. Fue un evento importante, así que fíjate, Ezeiza, infarto agudo de miocardio.
¿Dice que en el vuelo sintió el mismo dolor en el pecho? Sentí el mismo dolor, pero pensé que era la emoción de volver a mi patria. Usted bromea. Sí. Pero es perfectamente posible. Las emociones se manifiestan de diferentes maneras. El tema hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? Porque no es poco lo que le pasó, ¿eh? Explíquese mejor, doctor. General, vamos a tener que cuidarlo. Me refiero a que vamos a tener que acompañarlo. Un infarto, por pequeño que sea, no deja de ser una condición delicada. El pueblo no va a votar al gobierno un hombre en estado delicado. No veo otra alternativa más que la internación. Vamos a trabajar en condiciones... De ninguna manera. Lópezito, si vos hablás, yo no escucho al doctor Cosio. Siga, doctor. General, la indicación médica recomendable es la internación, porque vamos a poder acompañar el proceso e intentar mejorar la condición. ¿Y a la gente qué se le dice? ¿Y qué le vamos a explicar al ciudadano que anhela que el general llegue a la presidencia de la nación, que sufre del corazón? No le vamos a explicar nada a nadie. Vamos a esperar y a pensar. Que fue la paciencia la que nos trajo de vuelta. Yo le hablo de mi obligación como profesional, de mi compromiso como médico. Su compromiso, doctor Cosio, es acompañar al paciente en lo que necesite. Doctor Cosio, podríamos intentar armar la internación aquí en la casa. No es una buena idea. ¿Podría contestar la pregunta, por favor? Se ocultó a todo el mundo el estado de salud de Perón. Y mirá, 26 de junio del 74, a la madrugada, infarto agudo de miocardio, y lo que se dijo públicamente era cuadro bronquial sin mayor importancia. Ahora, por suerte, la relación médico-paciente era excelente, ¿no? La relación de Cosio con Perón era muy buena, ¿no? Sí, Todos los peronistas siempre admiramos mucho a Cosio, esa relación. Mirá, te digo algo más. Esto, histórico. Cuaderno Laprida, tapadura. Tapadura. ¿Cosio qué hizo? Para la evolución de enfermería en la habitación del paciente, día por día, Susana, Irma, Carmen, y así podemos reconstruir la sintomatología del paciente a lo largo del tiempo. Fíjate esto, 10 del 4 del 74, 8,45, peso del paciente, 78,500. 78,500 no es muy flaco. ¿Cuánto medía Perón? Y un 85 más o menos, un hombre alto. Estaba asumido. Bueno, no, era el peso del paciente. Lo importante que Cosio le dijo a las enfermeras, que si pasaba de 79 kilos, es decir, porque retenía líquido por la función cardíaca, había que darle un diurético para que descargue el corazón, para que funcione mejor, ¿no? O sea que su médico nunca dudó. No, la verdad que es un mérito, porque Perón desconfiaba de todo el mundo en ese momento, ¿no? No, la relación médico-paciente fue siempre muy buena, y a su vez, como quedó internado domiciliariamente, lo que Cosio indicó es que hubiese ahí un médico las 24 horas, ¿no? General, voy a visitarlo a diario. El doctor estará aquí todos los días para asegurarnos que nada le falte. Yo no tengo dudas que siendo un discípulo suyo hará una labor excelente. Gracias, general. Bueno, creo que es mejor que se conozcan. General, buen día. Doctor. Lo acompaño, doctor. Gracias. ¿Sabe qué ocurre, doctorcito? Las cosas están un poco complicadas últimamente. Y hay que ser discretos. Solo estoy aquí para cuidar su salud. El resto no es de mi incumbencia. Si bien lo que dice el doctor general tranquiliza, me parece que en esta casa se han hablado muchas cosas. Ocurre, doctor, que no estamos muy conformes con cómo Cámpora está llevando las cosas. Perdón, pero no entiendo qué tiene que ver eso con su salud. Tiene que ver con que las necesidades de mi país y de mi pueblo me quitan el sueño. Eso no incide en mi salud. Por supuesto, disculpe. Entonces, ¿qué debo hacer? Perdón, general, me parece que no debe debatir esto con el médico. No estoy debatiendo, López, estoy preguntando. Pregunto, ¿qué debo hacer? Descansar. Hacer una buena siesta. Con su permiso. ¿Llegaron todos, Lópezito? Los convocados sí, general. A ver cómo se portan. Buenos días, muchachos. Siéntense, por favor. Bueno, les agradezco infinitamente que hayan atendido nuestro llamado a estas horas de la mañana. Lamentablemente, no es grato lo que voy a decirles. Pero si están acá, es porque les tengo confianza y porque necesito de ustedes.
Quiero un gobierno serio y prudente. Un gobierno que sea grato a la mayoría del pueblo argentino. Y no es lo que el doctor Cámpora le está dando al país. Y no voy a hablar de los defectos personales del presidente de la nación, que los tiene como los tenemos todos. Pero lo que quiero subrayar es que se están tomando decisiones y ejerciendo acciones que se contraponen ineluctablemente con el ideario justicialista. Y cuando... Llega tarde, presidente. Nadie me llamó. Vení, sentate y escuchá, que es para vos. Señores, la izquierda ha infiltrado al gobierno. Y lo más grave es que es una estrategia finamente pensada, un engaño a la confianza. Esa gente está ocupando puestos desde donde ejercen acciones que se contradicen con nuestros ideales. Tenemos que retomar la conducción del movimiento nacional justicialista, ponerlo en marcha y neutralizar a quienes pretenden deformarlo, desde abajo o desde arriba. Deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. A los enemigos, embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Eso. Y ahí ardía la plaza. Me encantó, me encantó. ¿Te gusta? Mucho, me gusta la voz. La Coditos son de Perón. Me gusta Vos la sabés voz. que yo pienso, hace 40 años Sí. yo estaba en la plaza todas las veces que habló Perón y escuchaba los discursos. ¿Cómo me podía imaginar que 40 años después me iba a tocar personificar a Perón y decir yo estos discursos? Digo, además, era un abogado, estaba por recibirme, no soñaba con ser actor. Qué lindo, me encanta. Y además digo, hay que hacerlo perfecto, Muy porque bien. no creo que haya otro personaje en la historia argentina que tenga el rostro y la voz tan instalados en el imaginario colectivo. Es que es muy movilizante para un actor hacer de una persona que existió. Y además alguien tan popular. Sí. Y lo que significó, porque lo que era la Argentina de ese momento, el 73, ardía la confrontación social y política, la agitación, la violencia, y siempre la derecha, el poder económico golpeando los cuarteles, dictadura tras dictadura. No, estaba muy tenso todo. Pensá, Chino. Cámpora renuncia al mandato. Y Perón es elegido presidente por tercera vez. Eso fue el 12 de octubre del 73, la elección de Perón. Sí, pero la enfermedad continuaba para el viejo. Y se cuidaría un poquito más después de estos episodios porque... Por más que se cuidase, igual, quien esté presidiendo esa Argentina de ese momento tenía que recibir la factura por el estrés. General, lo felicito. El discurso estuvo impecable. Gracias, Lópezito, son muy generosos. No, por favor, siéntese. General, ¿se siente bien? Bien, bien jodido. ¿Le traigo algo, un vaso de agua? Por favor. Ya vengo. Con esto se va a sentir mejor. Dígame la verdad, doctor. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Estos ataques no tienen aviso, general. O sea que tengo que estar preparado para cualquier cosa en cualquier momento. Lo que debería hacer usted es cuidarse un poco más. Debería reducir las actividades diarias. No, eso es imposible, doctor. Tiene que encontrar la manera. Esta vez pude esquivar la guadaña, pero anduvo cerca. Gracias, doctorcito. No tiene por qué. Es mi trabajo. Estoy a su disposición. Lo acompaño, doctor. Permiso.
Yo entiendo que la internación es difícil, pero sería lo más indicado. Necesitamos una solución, doctor, no una dificultad. La situación en general es muy delicada. Ante una urgencia, el tiempo de asistencia es fundamental para la rehabilitación cardiovascular. ¿Qué sugiere? La única opción que se me ocurre es montar una guardia médica aquí en la casa. Quiero los mejores. No me importa cuántos ni cuántas horas de guardia tengan que hacer. El gobierno los necesita. Un momento, por favor. Tendría que informarles algunas cosas muy importantes que tienen que saber. El general conoce perfectamente su estado de salud, pero desconoce la existencia de esta guardia. Él no sabe que estamos medianera de por medio. Vamos a esperar el momento indicado para comunicárselo. Pero eso no tiene que ser... Ustedes van a tener un informe detallado de las actividades del general. Lo que sí les pido es que estén preparados para cualquier emergencia. Por favor, sean cautos, precisos y no olviden que son los médicos seleccionados para cumplir esta importantísima tarea. Se trataba de 7 médicos residentes de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ellos estarían por vivir días trascendentes. O sea que el viejo tenía instalado en su casa de Vicente López una clínica y no sabía nada. ¿Y cómo fue que se lo dijeron? Bueno, lo cierto es que faltaba poco para mudarse a Olivos. No tenía sentido ocultárselo. ¿Pero qué es esto, López? Debieron avisarme que iban a poner una clínica en mi propia casa. Lo estoy cuidando, general. Además, los médicos... Bueno, está bien. Trabajando en Año Nuevo. No existen feriados para nosotros, general. ¿Qué le sirvo? ¿Qué le sirvo yo a usted? No se moleste. Mire, doctorcito, debo confesarle que no es de mi agrado que me oculten cosas en mi propia casa. Pero viendo que ha hecho un trabajo formidable, ¿no? Lo voy a perdonar. General, permítame explicarle. No tiene nada que justificarse. Se ha ganado mi confianza, no tengo nada que objetarle. ¿Té o café? ¿Y cómo seguía su salud ahí? Bueno, se iba deteriorando. Pensá que ya había sufrido 2 infartos, ¿no? Además, fíjate que el 19 de enero del 74, un escuadrón del ERP intenta tomar el cuartel de Azul, ¿no? Donde mueren el jefe de la unidad y su mujer. Camilo Gay. Camilo Gay, exactamente. Bueno, ese ataque al regimiento fue algo funcional a la derecha. Sí, casi una provocación. Parece que hubiera sido fogoneado por la derecha para después poder... Increíble. ¿Y eso qué tuvo que ver con la salud de Perón? Bueno, todos los problemas que se enfrentaba Perón ahí repercutían en su salud. Absolutamente. Además, Perón toma represalias contra la izquierda de su movimiento en particular y con la izquierda en general, sin distinguir demasiado entre que estaban a favor y en contra de la lucha armada, ¿no? A esta altura, el paciente iba concientizando su situación de salud, su situación clínica, y esto, claro está, tiene una repercusión anímica, ¿no? O sea que todo lo que nos ocurre emocionalmente tiene una repercusión cardíaca. Directamente. Pregunto una pavada. No es ninguna pavada. Una emoción negativa tiene repercusión en enfermedad cardíaca en forma directa. Emoción y corazón van de la mano. Debería estar descansando, general. La lectura es descanso, doctorcito. No cuando se trata de trabajo. Pero es que mi vida es el trabajo. Tengo que estar informado. Es mucho más que eso. Tiene malas noticias. Solo noticias. ¿Puedo serle sincero? Es lo que espero de usted. Me sorprende cómo impactan las emociones en su corazón. Es el oficio, doctor. Es mucho más que eso. No me puede negar que el ataque del ERP lo golpeó fuertemente. Doctor, que el mensaje sea lo que mis palabras callan, no lo que mi cuerpo está diciendo. ¿Me comprende? Sí, general. Dani, ¿por qué no se lo operó a Perón? ¿Por la edad? Sí, es buena pregunta. Mirá, en ese momento ya existía la cirugía de bypass aortocoronario. El bypass. El bypass aortocoronario. Hace poquito. Era de reciente desarrollo en el mundo. Y en ese momento, ni en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo, se operaba a una persona de más de 60, 65 años. El paciente tenía 78. Entonces, bueno, tenés razón. Después vendrían 2 episodios de la historia argentina que guardan clara relación con la historia clínica.
El primero fue cuando la plaza se dividió claramente en dos, ¿no? Vamos a empezar por esa escena, ¿eh? Perón de espalda a cámara frente a una multitud. Esto es importante. Fue el 1 de mayo del 74, ¿te acordás? Lo que fue Perfecto, aquello. estuve en la plaza. 1 de mayo del 74, lo esperábamos a Perón y Perón nos dijo imberbes y qué sé yo, y la plaza se dividió en dos como el Mar Rojo, la derecha y la izquierda se arrojaron las pancartas, podría haber sido una masacre. Pero ¿sabés qué me hace pensar tu libro? Que Perón era un anciano que estaba parado frente a la multitud con sus problemas de salud y que venía de comerse el estrés de Seiza y se estaba comiendo el estrés de la descalificación y casi el insulto de la juventud. Sí, sí, fue como el anticipo de una tragedia, ¿no? ¡Compañeros! Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y en un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían tiempos difíciles. No me equivoqué, ni en las apreciaciones de los días que venían, ni en la lucha de las organizaciones sindicales que a través de más de 20 años, pese a esos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante más de 20 años. Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajo sea para rendir homenaje a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Compañeros, nos hemos reunido durante 9 años en esta plaza, en esta misma plaza. Hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Y ahora resulta que después de 20 años hay algunos que no están conformes con todo lo que hemos hecho. Ahora resulta que después de 20 años... Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que no están conformes con lo que hemos hecho. Pero se le sale el corazón, le explota. ¿Cómo? Porque ponía esa y estaba enfermo y era viejo. Sí, sí. ¿Cómo? Y el momento tan complejo. Un momento tremendo, ¿no? Esa plaza que había quedado dividida y Perón apoya un sector del movimiento, claramente, ¿no? Al más conservador. Sí, a la derecha. A la derecha asesina, sí. Exactamente. Y ya había tenido 2 infartos. Y si haces un resumen de historia clínica, a esta altura, paciente sexo masculino, 78 años, 2 infartos previos,
un episodio de edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca, todas las arritmias cardíacas que puedas imaginarte, más estrés agudo. A ver, hagamos un repaso de los hechos históricos. Cada episodio histórico, un infarto. Una complicación. Masacre de Seiza, 1 de mayo, ataque del ERP, o al revés. Sí, ataque del ERP, 1 de mayo. 1 de mayo. Y después. Y acá sigue en la historia clínica el viaje al Paraguay. El viaje a Paraguay. Recordemos que en el 55, cuando es derrocado Perón, se exilia un tiempito en Paraguay. En la Cañonera. Sí, a través de la Cañonera, después al Paraguay. Y ahora Stroessner, el presidente, lo invitaba en un viaje de honor a Paraguay a visitar oficialmente el país, ¿no? ¿Y con algún motivo? Porque... Sí, bueno, de otras cosas para devolver a los trofeos de guerra del Paraguay y, bueno, reconociendo un poco a Perón, ¿no? Este viaje no estaba recomendado para el paciente. De hecho, el doctor Cosio le sugirió no viajar. Viajó igual, el clima no ayudó, bajó la temperatura de 40 a 8 grados y eso sabemos históricamente que le hizo muy mal, pero a mi juicio lo más importante es que emocionalmente tuvo una repercusión importante en el paciente. No te olvides que revivió el hecho de su viaje anterior al Paraguay, cuando se había exiliado. Cumplió con el protocolo y se vino rápidamente a Buenos Aires en vuelo directo, ¿no? Bueno, ahí la historia clínica continúa porque sabemos por la evolución clínica de las enfermeras que esa noche el paciente tuvo angina de pecho, lo que se llama angor pectoris, que es dolor de pecho de origen cardíaco y de hecho tuvo que recibir medicación cardíaca. Estás hablando de la noche del 12 de junio del 74, ¿no? La noche del 12 de junio del 74 tuvo síntomas cardiológicos. Es interesante decir que ese dolor de pecho no lo fue provocado esta vez por los jóvenes peronistas, sino por los grandes empresarios, los grupos económicos que no estaban cumpliendo el pacto social y que estaban aumentando los precios, estaban complicando un poco el panorama económico del país, ¿no? La antipatria. La antipatria. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Pese a estos estúpidos que gritan,
No. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Qué poesía de la gran puta, ¿no? Y sí. Se me pone la piel de pollo. Es que algunos advierten que ese discurso pudo ser un discurso de despedida, ¿no? Sí, como si supiera que se iba a morir, ¿no? Sí. El instinto parece que es más fuerte que la conciencia. ¿No? Y para mí él sabía que se le venían tiempos difíciles y ya después de este discurso que acabas de hacer, él no volvió a hablar más con su pueblo. Pobre viejo, tan débil, tan afectado, pero estaba lúcido, porque para mandar ese discurso delante de tanta gente... ¿Qué quieres, muchacho? Lo llaman para una prueba de cámara. ¿Pueden ahora? Un segundo. Sí, ¿Sabes qué? No, espera, un segundito. Dale. Quiero que en la última escena trabajemos algo del orden de los nervios y la falta de tolerancia, ¿no? Por ahí, un Perón así. Lo que vos digas. Dale, vaya. ¿Qué es eso, señorita? No me va a poner eso a mí. Permítame. No quiero más inyecciones. Esto le va a hacer bien. Señorita, no sea irrespetuosa. Tranquilícese, general. Yo me ocupo. Por favor, vaya. Tranquilo, general. Doctor, no quiero a nadie rodeando la casa. Disculpe, general. No quiero infiltrados. No quiero que me estén controlando. Lo único que estamos controlando es su función cardíaca. Usted y yo hicimos un trato. Tiene que ser sincero conmigo. Jamás voy a ocultarle nada, general. No se preocupe. Doctorcito, escuche bien. Estoy cada día más débil. Pero afuera hay un país que me necesita. ¿Entiende eso? ¿Cómo puede ser que un hombre con tanta fuerza esté tan débil? Señora, el general es un hombre grande, con fuertes presiones, muy enfermo. Tiene que hacer algo. Por favor. No puedo ir en contra del tiempo. Señora, estoy tratando de acompañar cada situación de la mejor manera posible. Estoy haciendo una pregunta. Tiene que haber una respuesta. El tiempo es la respuesta, señora. Permiso. Tengo que seguir trabajando. O sea que hasta último momento Perón estuvo consciente de lo que le estaba sucediendo. Mira, en toda la historia clínica el paciente mantuvo su estado de lucidez. Recién el 29 de junio a la tarde empezó a tener algunas alteraciones en el nivel de conciencia e ingresó por momentos a un estado de estupor. Ese fue el día, el 29, el que hizo el traspaso del mando a Isabel, ¿no? Le pasó el mando presidencial a Isabel Perón. Al día siguiente sí, la situación se volvió crítica médicamente hablando y el paciente no recuperó la conciencia. ¿Cuánto tiempo antes de las elecciones el genocida Videla la expulsa del poder a Isabel? 7 meses antes, más o menos. ¿7 meses? Sí. O sea que era un plan preestablecido. Absolutamente. Doctor, me ahogo. Me ahogo. Doctor. Tranquilo, general. Estoy ahogado. Tranquilo, general, estoy acá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Doctor. Escuche. Tranquilo. Mi patria. Mi patria. No quiero sufrir, doctor. Mi tiempo ya pasó. Esto se acaba. ¡Palo! ¡Palo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Palo! ¡Al piso! Cuidado, cuidado. Hagan algo, por favor, hagan algo. Si lo sacan, te hago conde. Déjame trabajar, ministro.
Intente, por favor. Bueno, lo velaron durante 3 días y 3 noches. Al cuarto día el jueves lo llevaron al Parlamento, donde comenzaron los famosos discursos fúnebres, ¿no es cierto? Sí, ahí el más famoso fue el de Balbín. Este viejo adversario despide a un amigo. ¿Te acordás? Inolvidable, ¿no? Sí. La gente estaba realmente desconsolada, porque a veces dio tanta tristeza y tanto desconcierto por lo que vendría, ¿no? Ese Flotaba futuro... la muerte en el aire, ¿no? Sí, como un futuro muy negro, ¿no? Realmente. Bueno, vamos a arrancar con la escena del discurso final. Así que vas a interpretar a un Perón que poca gente conoció. Voy a interpretar a un inmortal a punto de morir. A un mito. ¿Cómo va? ¿Cómo se hace? Bueno, pensá en un Perón frágil, dependiente y prácticamente acabado, ¿no? Tengo que humanizarlo, digamos, ¿no? ¿Estamos? Gerardo, perdón. ¿Vamos al set? General Gerardo. General Gerardo. Muy bien. Ya vengo, muchachos. En medio del dolor popular y del duelo nacional, el cuerpo del general fue velado en el Congreso de la Nación. Desfilaron ante el féretro 135.000 personas y quedaron afuera bajo la lluvia más de 1 millón de argentinos. Al morir Perón, dejó un vacío político proporcional al tamaño de su figura. Hoy, en el cementerio de la Chacarita, descansan los restos de uno de los grandes hombres de la historia argentina. ...20 de julio. El asma me trató duro y se van acabando los míseros calmantes. ...27 de julio. El asma me apuró bastante y estuve toda la noche despierto. Me conmueve la historia clínica del personaje. Y Ernesto Che Guevara, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Es una de las que más te gusta? Y sí, porque es un hombre que aprendió a convivir con la muerte desde que nació. Le estaba diciendo justo que lo eligieron parecido, ¿no? Sí, sabes que yo no me veo para nada parecido. Cuando haces la historia clínica del paciente, vas a los antecedentes. Y esto empezó ya a los 40 días de vida, ¿no? Doctor, le quería preguntar algo que hace rato que lo vengo pensando, ¿no? ¿Alguien se puede morir de asma? Hijito. Ay, no. Vení, Ernesto, ¿qué le pasa? No puede respirar. A ver. ¿Qué querés que haga? A ver, hijita, acá está mamá, tranquilo. Eso. Miren, su hijo es muy sensible a diferentes estímulos desencadenantes. Cualquier motivo puede provocar un ataque de asma. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que va a vivir así toda la vida, doctor? ¿Cómo? Lo importante es que pueda conseguir tener una vida normal con el asma a cuestas en caso de que no se cure. Va a ser un infierno. ¿Pero cómo dices una cosa así, Ernesto? Para él. Ay, ¿no ves, doctor? Está tosiendo otra vez. ¿Dónde está, Nelly? Debe haber tomado frío este chico. Doctor, venga, por favor. Estamos preocupados porque queremos que el ataque de asma sea bien verosímil. Sí, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, vos y yo tenemos algo en común. Los médicos vivimos diagnosticando enfermedades que nunca tuvimos. Y los actores viven interpretando personajes que nunca fueron. Okay. Las enfermedades también se pueden actuar. Trata de vivenciarlo. A ver. Respira. Vení, que te doy el jarabe, que te toca. A ver. Está
rodeado de libros todo el tiempo, mira la vida a través de los libros, de los ojos de los escritores. ¿Qué sé yo? Eso en algún lugar le tiene que dar algo fuerte y bueno. Quiero que tenga una vida normal. Que viva su vida de la manera más normal posible. Que salga a jugar como lo hace cualquier chico, como lo hacen sus hermanos. Que salga a correr y que salga a caminar. Quizá esa fue la primera vez que estuve planteado prácticamente ante mí el dilema de mi dedicación a la medicina o a mi deber de soldado revolucionario. Tenía delante una mochila de medicamentos y una de balas. Pablo, también tenés que pensar que el paciente tiene una crisis de asma. Ajá. Pero cuando no tiene crisis está normal, es decir, en los periodos intercríticos entre crisis y crisis, el paciente está asintomático y está absolutamente normal. Entiendo. Y es todo un trabajo de la caja torácica, ¿no? Es como un esfuerzo para que entre el aire. Mira, cuando ves a alguien con crisis asmática o ves en el hospital, no puedo respirar y mirar la caja del Che. Esa es la caja de un paciente asmático severo que ha tenido muchas... ensancha sobre todo para poder largar el aire. Bueno, fíjate que así se debió haber desarrollado la personalidad del paciente. Vos pensás, ¿qué es la personalidad? Vos nacés con algo genético, ya. Eso es el temperamento. Y vos vas formando tu personalidad cuando ese temperamento va teniendo efectos con la vida, es decir, con las experiencias de vida. En este paciente en particular, las experiencias de vida son las que describimos. Si interpretás la historia clínica del Che, tenés que verlo desde otro aspecto. Me parece que uno podría teorizar que cada ataque de asma para él era un desafío, era un combate, era un enemigo. ¡Vamos, muévete! ¡Muévete! Che, parecía que te habías curado. El paciente asmático, por un lado, el estrés puede desencadenar una crisis de asma y por el otro lado, cuando ya está en crisis, la puede mantener en el tiempo, lo cual agrava la situación. Te ganaste. Yo no gané, perdiste vos. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pocos minutos. Podríamos decir que el Che describe sus últimos momentos con detalles en su diario. Esos instantes que terminaron con el último combate y su detención. ¿Dónde está Guevara? El capitán Prado, sorprendido, le tomó la mano izquierda, donde su dorso constata una cicatriz que el ejército sabía que tenía el Che. Así lo capturaron el 8 de octubre de 1967.